Dios les bendiga a estos segmentos de meditación. Y ve, fiel que siembra cosecha. Y una de las cosas que no debemos de cosechar son las semillas que hemos estado viendo estos días. Y la que quisiera que viéramos el día de hoy es el que siembra iniquidad. ¿Verdad? Job capítulo número 4, versículo número 8 dice: como yo he visto, los que haren iniquidad y siembran injuria la segarán. Pero es interesante, vamos a ver qué es iniquidad, porque pareciera ser similar al primero, que es sembrar sobre la carne o sembrar en la carne, pero no es así, ¿verdad? La iniquidad es un patrón de conducta que consiste en la maldad, impiedad o culpa. Se considera una ofensa contra Dios, y esto es lo que me parece interesante, dice, y se considera más grave que el pecado. Muchos teólogos han llegado a la conclusión que la iniquidad sobrepasa el pecado. Y quisiera explicarles un poquito de por qué llegan a esa conclusión. Y es la siguiente: el pecado detona la condición general de no alcanzar la gloria de Dios, pero la iniquidad señala la profundidad de la depravación humana que requiere intervención divina, ¿verdad? El pecado es una condición general, pero la iniquidad es una profunda depravación humana. Entonces, vamos a ver, hermanos, las consecuencias de sembrar la iniquidad, de sembrar en la profunda depravación de la humanidad. La primera, hermanos, es que simple y sencillamente lo que sembramos cosechamos. Cuando sembramos iniquidad, cosecharemos iniquidad. Proverbios 22:8 dice: el que siembra iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. Si segamos iniquidad, vamos a sembrar iniquidad, vamos a sembrar impiedad, vamos a sembrar maldad, vamos a cosechar, a sembrar culpa, pues vamos a cosechar maldad, iniquidad y culpa, ¿verdad? Lo que sembramos es lo que vamos a cosechar. Y segunda consecuencia, hermanos, es que si sembramos iniquidad, cosecharemos esclavitud del pecado. Juan 8:34 dice: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Si sembramos iniquidad, seremos esclavos del pecado y de la iniquidad. Y tercero, hermanos, cuando sembramos pecado, cuando sembramos iniquidad, cosecharemos juicio de Dios. Oseas 10:13 dice: habéis arado impiedad y segasteis iniquidad, comeréis fruto de mentira, porque confiasteis en tu camino y en la multitud de tus valientes. Dice: comeréis fruto de mentira. Entonces Dios manda consecuencias y manda juicio cuando nosotros sembramos iniquidad. Cuando dice el versículo: habéis arado impiedad y segaréis iniquidad. Es el juicio que Dios manda a todo aquel que siembra la iniquidad. Y por último, hermanos, cuando sembramos iniquidad, cosechamos confusión y obscuridad. Dice Proverbios 4:19: el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Entonces, hermanos, vemos que si nosotros sembramos iniquidad, si nosotros estamos viviendo, no solamente es vivir en pecado, sino vivir en profunda depravación. No es vivir en pecado o cometer pecado, eventualmente, sino que es una condición profunda de una depravación humana. Es cuando el pecado está adherido, está ya cauterizado en el corazón y en la mente de las personas que lo están cometiendo, lo estamos cometiendo. Es ir más allá de cometer un pecado. Y si nosotros estamos sembrando iniquidad, segaremos iniquidad, segaremos esclavitud, juicio de Dios, confusión y oscuridad. Si usted, hermanos, o si nosotros podemos estar sembrando pecado de iniquidad, o si estamos llenos de profundo pecado o depravación humana, es tiempo de que dejemos de sembrar iniquidad y comencemos a sembrar la buena semilla que Dios ha dejado en su palabra. Nos vemos, hermanos. Dios les bendiga y espero que podamos meditar en la semilla que no debemos de sembrar. Dios les bendiga.